El fútbol argentino y la rotura de ligamentos. En todo lo que va el 2024, ya son 24 jugadores de los 15 equipos que conforman la Copa de la Liga que sufrieron una de las peores lesiones para todo deportista, que esta conlleva una recuperación entre 6 meses y un año. Lesión que creo que a todos se nos hizo habitual ver actualmente en el fútbol argentino. De hecho, en comparación con el mundo, la Copa de la Liga es el que mayor cantidad de lesiones tiene en este índole con, 24. La única que por ahí se le acerca, pero muy poco, es la Bundesliga, pero con 8 lesiones. La lesión de los ligamentos cruzados es una lesión que se da producto del desgarro o el esguince del ligamento que une el fémur con la tibia. Dicha lesión se suele dar en la práctica deportiva, cuando un deportista realiza movimientos bruscos o cambios de direcciones repentinas. Es por eso que en muchos casos se dan dentro del ambiente del fútbol. Cuando esta lesión sucede, la persona siente un chasquido en la zona de la rodilla y luego esta se le empieza a hinchar, provocándole así dolor ante el sostén del peso y generando una inestabilidad en la pierna. El periodo de recuperación de la persona lesionada varía dependiendo de la gravedad de dicha lesión. Puede ir desde la necesidad de un descanso absoluto y luego una rehabilitación para recuperar la fuerza y la estabilidad en la zona afectada, hasta la necesidad de una cirugía en la cual se reemplaza el ligamento lesionado, que es como dije antes, el que une el fémur con la tibia, y luego de su postoperatorio, la rehabilitación necesaria y un entrenamiento adecuado para recuperar al 100% la zona afectada y prevenir así otro tipo de lesiones en la zona. Repasando la lista de los 24 lesionados por ligamentos cruzados, tenemos a Federico Castro, Lucas Blondel, Ulises Sánchez, Manuel Izarralde, Gastón Hernán, Gonzalo Martínez, Matías Jiménez Rojas, Tomás Pozo, Raúl Lozano, Ciro Rius, Juan Bizanz, Lucas Palavecino, Alejandro Cabrera, Guillermo Enrique, Ivo Mamini, Lautaro Montoya, Federico Paradela, David Sotelo, Lucas Ambrogio, David Barbona, Gastón Togni y Agustín Bravo. Por lo que procedimos a preguntarle a la gente por qué cree que se dan estas lesiones. Y esto fue lo que las personas nos respondieron. Para mí, los jugadores en gran mayoría se rompen los ligamentos por un mal descanso, también por una mala entrada en calor, o sea, no haciendo énfasis en los movimientos articulares de la zona, y también por golpes tontos, caídas en entrenamientos que como fueron un golpecito o un empujoncito, no se hacen ver a otro nivel. Después, a la hora de seguir entrenando o a la hora de ir a un partido, esto puede influenciar muchísimo, sumándole que no entran y sumándole que no descansan bien, puede hacer que la rotura de ligamentos sea muy propensa. Desde mi punto de vista es debido a las aceleraciones y desaceleraciones que realizan constantemente. No preservan la salud de la rodilla, ya que el cuerpo sufre mucha fatiga, estrés, y lo que más sufre es la musculatura, y es debido al exceso de entrenamiento, de juego, que no tienen un buen descanso. No solamente pasa en deportistas profesionales, sino también en juveniles o en personas que recién comienzan a realizar algún deporte. Bueno, creo que es producto de no tener una buena preparación física desde pequeño. Creo que se debe fortalecer muscularmente la zona. Creo que antes no se usaba ese tipo de entrenamiento, creo que hoy sí hacen hincapié en todo eso. Es por ello que llegan a edades donde la exigencia es máxima y su cuerpo no está preparado. Y de ahí provienen las lesiones. La rotura del ligamento puede ser también por seguidillas de partidos que los jugadores tienen hoy en día, tienen muchos partidos y no tienen poco descanso y los demandan mucho físico, así que por ahí no están bien recuperados
y suelen pasar la rotura de ligamentos. Después de haber escuchado la palabra de la gente, decidimos preguntarle a alguien especializado en el tema. Y esto fue lo que nos respondió la kinesióloga Florencia Magnano. Lo principal y lo más importante, creo yo, es trabajar justamente sobre todos estos factores de riesgo que pueden predisponerme o pueden dar lugar a que el deportista se lesione. Dentro de estos factores de riesgo, es importante hablar de lo que serían las cargas internas y externas, que son el abanico de estos factores. Como cargas externas tenemos que tener en cuenta el entrenamiento, la frecuencia de entrenamiento, la duración de estos entrenamientos, la carga propia de cada entrenamiento, los tiempos de recuperación y de descansos entre un entrenamiento y otro, el trabajo que se realiza fuera del campo de juego, en un gimnasio, que requiere trabajo de fuerza, de potencia, de velocidad, de pliometría, cómo se gestiona y cómo regulan esa carga también fuera del campo, cuál es la frecuencia, cuál es la duración, cuáles son los tiempos de recuperación que tienen también, porque el deportista continúa exponiéndose y exigiéndose al calendario deportivo del año. Entonces también es importante ver y hacer hincapié en lo que respecta al periodo de competencia, cuántos partidos se juegan por semana, con qué frecuencia, cuánto tiempo de recuperación, nuevamente volvemos a esto, cuánto descanso hay y tiene cada deportista entre un partido y otro, cuál fue la demanda o la exigencia que tuvo cada deportista, cuántos minutos en cancha tuvo. Creo que son factores que hacen que la carga sea muy alta o muy baja y expongan al deportista a que se lesione. Es importante que el deportista tenga estos tiempos de recuperación, estos tiempos de descanso ante la carga que sea, porque el tejido tiene que poder reponerse ante esa exigencia, adaptarse ante esa carga, ante ese estímulo que recibió, para poder a partir de ahí seguir trabajando y mejorando, ¿no? Hay que tener en cuenta también los otros factores de riesgo dentro de estos, porque también hablamos de estrés, ansiedad, depresión. Vuelvo a hacer hincapié en las horas de sueño, los tiempos de descanso, son muy importantes en el deportista. Al igual que lo que respecta a la alimentación, una buena alimentación, son bases súper necesarias y que tienen que ser reguladas y controladas. Es por eso que me pareció que esta pregunta era un poquito amplia y difícil de responder, porque como dije antes, no hay una receta mágica que nos diga que si yo hago tal y tal cosa, no me voy a lesionar nunca. Entonces, lo que se recomienda o lo que sería ideal es hacer hincapié y trabajar en estos factores de riesgo. Cómo se regula la carga a la que lo exponen al deportista. Si esa carga fue aumentando de forma progresiva o si fue aumentada de forma brusca, porque no le doy tiempo al tejido que se adapte al estímulo, a la carga que ya recibió. Si no le doy ese tiempo y lo quiero exponer mucho más, obviamente el tejido no lo va a poder tolerar y ahí es cuando aparecen las lesiones. Por eso es importante regular cada uno de estos factores, porque todos estos factores se combinan y llevan y dan lugar a que el deportista se lesione. Entonces, para bajar este riesgo, para disminuir este porcentaje de riesgo de lesión, es importante y necesario hacer hincapié y trabajar de forma específica sobre cada uno de estos factores y así bajar este porcentaje o riesgo a que el deportista se lesione. Hablamos de la forma de juego y de la forma de entrenarse de los jugadores, pero nos toca hablar de elementos fundamentales al momento del partido: los campos de juego y los botines que se utilizan. Los médicos ya analizaron tanto la situación y vieron tantos factores que estos también son temas a investigar, sobre todo los campos de juego en el fútbol argentino, en donde hay muchísimas variantes dependiendo del césped, donde hay natural, sintético o mixto. Y bueno, esto suele variar mucho partido a partido y los jugadores se tienen que ir adaptando. En canchas de peor condición se juegan partidos más lentos y más trabados, dependiendo de las irregularidades del césped, y en canchas óptimas los partidos son más rápidos y más fluidos. Entonces los jugadores se tienen que ir adaptando según la condición que haya, según el partido, cómo se dé, y esto suele derivar en muchas lesiones, ya que hay un gran porcentaje de estas que suelen darse sin contacto entre un jugador y otro, solamente al momento de correr.
Por otro lado, hablando sobre los botines, ya de por sí el botín tiene que calzar de manera perfecta, porque si el pie está suelto al momento de correr se puede pisar mal y ya eso es motivo de lesión. Además, Jorge Batista, el médico de Boca, analizó la situación y vio de que casi la mitad de jugadores de los que se habían lesionado este año de rotura de ligamentos utilizaban botines de gama de velocidad, botines que buscan un mayor agarre con tapones semicirculares metálicos, y esto lo que buscan es un mayor agarre, una mayor velocidad, pero está el riesgo de lesionarse. Entonces el debate está en, ¿vale la pena arriesgarse para correr un poco más rápido? Como pudimos ver a lo largo del video, no hay ninguna respuesta concisa de por qué los jugadores sufren de la rotura de ligamentos. Tal y como la gente dijo en las entrevistas, puede llegar a ser por una causa de exigencia, el mal estado de la cancha o mismo por los tapones de los botines. Pero la única realidad es que este hecho sigue sucediendo y esperemos que por la salud de los jugadores se encuentre una solución pronto.